Hola a todos, estamos acá en Piensa Prensa para presentar el nuevo libro de Eduardo Santa Cruz. Eduardo Santa Cruz es periodista, escritor, es profesor titular de la Universidad de Chile y bueno, tiene una vasta trayectoria, tiene varias publicaciones y hoy día estamos para presentar Historia Social del Fútbol Chileno. Queremos conversar contigo, Eduardo, porque, bueno, el fútbol, desde la perspectiva que tú lo presentas, se entiende no solo como el deporte en sí, sino como un fenómeno social, como un fenómeno que refleja la historia, de alguna manera, la historia de Chile en algunas dimensiones. Este libro parte relatando un poco cómo surge, cómo empieza a forjarse el fútbol en Chile, que lo traen los británicos. Cuéntanos un poco cómo pasa a ser un deporte que era un deporte de élite a tener una vinculación más social a la comunidad. ¿Cómo parte el fútbol en Chile? Bueno, como tú señalabas, el fútbol nace a fines del siglo XIX, no solo en Chile, digamos, en Argentina, fundamentalmente en Sudamérica, después en algunos países antes, otros después, pero nace producto de la instalación en estos países, a su vez producto del contexto mundial, de una colonia británica, no solo inglesa, digamos, también escoceses, galeses, qué sé yo, muy importante porque están instalados en la cúpula del sistema económico, ¿no? Controlan el salitre, controlan los bancos, controlan el comercio, importación y exportación. Entonces, por eso hay mucha crónica británica en Valparaíso y en los puertos. Y eso, bueno, será Buenos Aires, será Montevideo, será Sao Paulo, etcétera, ¿no? Y bueno, y como toda colonia, grupo de personas, claro que estos estaban en poder en lugares importantes de la sociedad, pero grupos de personas que podemos llamarlos migrantes, ¿no? Porque se vienen de un país a otro. Bueno, tratan de mantener ciertas costumbres a nivel social, de relaciones sociales, de lo que se llama sociabilidad, y forma de vivir en común. Y entre ellas están los juegos, las entretenciones. Si el ser humano es un ser vivo, como los animales también, que juegan a distintas cosas. Y siempre han jugado. Entonces, claro, los ingleses, que eran la mayoría de los británicos que había acá, bueno, comenzaron a practicar esas cosas, ¿no? Lo que hacían allá, lo hacían acá. Entonces empezaron a jugar fútbol, a jugar rugby, a hacer atletismo, a hacer, qué sé yo, boxeo. Entonces, y bueno, y uno diría, bueno, la comunidad de acá los mira. Ahora, la comunidad de acá participa de ello en empresas británicas, trabajan chilenos. Que estaban instaladas acá. En colegios, ellos crean colegios, muy de élite, por supuesto, aristocrático, como el Mackay and Sutherland College de Viña del Mar, ¿no? Etcétera. Entonces, se establecen una serie de relaciones por las cuales, o a través de las cuales la sociedad chilena, y lo que a mí más me interesaba, la sociedad popular chilena, comienza a mirarlos y comienza a practicarlos. Una cosa importante ahí es que en el caso chileno, por ejemplo, bueno, en general en Uruguay, en Argentina pasó lo mismo, la mayoría de estos, como les dicen, gringos locos que andan corriendo detrás de una pelota, no hicieron exclusivo eso. Entre otras cosas porque el fútbol requiere un espacio grande. Entonces se iban a jugar al entonces Parque Cousiño y Parque O'Higgins, o a espacios de ese tipo, ¿no? Y en Valparaíso también, y en Coquimbo también. Entonces, pero no... Eran espacios públicos. Eran espacios públicos, exacto, y abiertos. Entonces, digamos, la gente los miraba y ellos no se cerraron, o sea, no cerraron su práctica, sino que al revés. Invitaron a que jugaran también, ¿no? En Santiago, por ejemplo, hay una familia de hijos de un comerciante inglés, que es la familia Ramsay, y Juan Ramsay es considerado el padre del fútbol santiaguino, porque se dedicó a ayudar a hacer clubes, a que organizaran clubes, y entonces la sociedad se comienza a meter y a practicar estas cosas. Y eso es un proceso muy rápido, es la última década del siglo XIX. Y lo importante, que lo que trato de poner ahí al principio, es que esa apropiación, eso estrictamente hablando, es una apropiación cultural, es decir, de parte de los sectores populares, le confiere un sentido distinto a la actividad, ¿no? Es decir, entonces empieza a pasar, en otros lados, en Chile no, pero en Argentina se produjo un quiebre entre los sportman, ¿no?
y los criollos, ¿no? Entonces los Sportmen dirá, eso que se practican, eso no es fútbol, no, es otra cosa y nosotros no nos metemos más. En cambio en Chile no pasó nunca así. Siempre los sectores aristocráticos, ya chilenos, digamos, siempre jugaron con todo. Entonces en Chile el fútbol en particular tiene un tono, como diríamos, transversal, socialmente hablando, desde el comienzo. Eso no pasaba con el tenis, por ejemplo. El tenis vino a masificarse con la televisión, en 1960, 70, ¿ya? ¿No? Y para qué decir el polo nunca se ha masificado. Siempre se mantuvo como algo de élite. Claro, por razones simples, hay que tener plata para comprarse un caballo y para mantener el caballo, digamos. ¿No? En cambio el fútbol se juega en cualquier parte. Se juega con una pelota de trapo, se juega con una piedra, se juega con una tapa de botella, se juega en la escuela, yo lo jugábamos con cualquier cosa, digamos, ¿no? Cualquier cosa que se pueda patear. Se ponen 2 chalecos y tenéis un arco. Entonces, eso ayudó a esta apropiación masiva, que fue, como digo, muy rápido. En 10, 15 años tenías el fútbol como un espectáculo masivo. Hace poco me encontré en las redes sociales, en YouTube, con un programa que es de fines de los 90 que se llamaba El Sur del Mundo, que están subiendo material a las redes sociales y contaban ahí cómo se daba un campeonato de fútbol en Hijuelas, donde el premio mayor era un ternero. Sí, claro. Y donde la gente de distintas localidades en torno a Hijuelas se iban en camión, en lo que fuera, iban arrastrándose entre ellos para ir a jugar el campeonato. Y pagaban su cuota, tenían toda una organización a fines de los 90. Eso te iba a preguntar, ¿eso sigue existiendo? Porque además, hay también como esto de la ruralidad y del encuentro en torno al fútbol, pero también tenemos hoy día el fenómeno económico del fútbol. ¿Cómo conviven esas distintas formas? Eso el fútbol como espectáculo siempre lo ha sido, ¿no? Siempre ha sido un espectáculo, porque es una práctica. Ahora, el fútbol, el ejemplo que tú pones, yo no sé si en Hijuelas lo siguen haciendo, pero se hace de algo de todo Chile y de toda Argentina, de todo Perú y de todo, etcétera, ¿no? Yo conocí un caso de una investigación hecha por estudiantes de sociología de la Universidad de Chile, un grupo chiquilla de estudiantes, de unas islas en Chiloé, que era parecido, pero lo hacían en enero por el asunto climático. Claro. Entonces en bote llegaban, ¿no? Y armaban era como una semana de partido, y ese era el campeonato anual, porque no había otra forma de hacerlo. Es decir, ahora, eso tiene que ver con el hecho de que es alrededor del deporte, en general, y el fútbol en particular, en los países nuestros, se origina una sociabilidad, una práctica social, ¿verdad? Y eso el fútbol ni lo ha perdido, ni lo va a perder. Ahora, esa práctica tiene una característica, que es no solo para realizarla, sino también es para ser vista. O sea, yo puedo ser espectador de cualquiera de los deportes, ¿eh? Eso también pasa con el básquet, con el voleibol, con el tenis, etcétera, sin necesidad de practicarlo. Y puedo aprender y saber de él. Entonces, eso es un espectáculo. Claro. Un espectáculo, qué sé yo, un niño, no sé, los niños bailando para las fiestas patrias en el colegio, es un espectáculo. ¿Ya? Porque va a ser visto. Claro. El fútbol, ahora, si uno me da claro la historia, que es lo que tratamos de hacer en el libro, ver el proceso social en que el fútbol, claro, va pasando por etapas que tienen mucho que ver con las etapas que va pasando en la sociedad chilena, obviamente, los contextos. Entonces, claro, hay un momento en que se profesionaliza, porque la sociedad chilena está cambiando y se está constituyendo una sociedad de masa. Entonces, hay varias cosas que se profesionalizan. Entre ellos aparece que es comienzo del siglo XX, los periodistas, ¿no? Es una práctica profesionales específicos, digamos. Entonces, claro, aparece el espectáculo futbolístico, pero y bueno, más allá del contexto cercano que pueda ir a ver el partido local. Claro, y eso convive más o menos complementariamente en algunas épocas, más conflictivamente en otras, con la práctica social, con los niños jugando en el colegio o en el liceo, o hoy día incluso también con las niñas jugando, o con equipos, que eso se da a nivel de base social, equipo mixto, ¿no? En la universidad, yo lo he visto, de repente, no sé, arman un equipo de baby fútbol, o día le llaman fútbol sala, y que hay 3 chicos y 2 niñas, 2 chiquillas jugando, ¿no? Y juegan y no hay ningún problema, ¿eh? Entonces, el espectáculo mismo es algo que, claro, que se va profesionalizando. Lo que ocurre es que a fines del siglo XX, o este siglo, se despega. El espectáculo adquiere una mundialización, se mundializa, ¿no?
y adquiere unas connotaciones que lo hacen distanciarse de esa versión más social, ¿no? Pero no totalmente, ¿te fijas? No totalmente. O sea, los clubes de barrio siguen existiendo, las competencias amateur siguen existiendo, la ANFA, Asociación Nacional de Fútbol Amateur, obviamente sigue existiendo, y hay millones de... Yo veía, buscando información también, veía que hoy día existe lo del fútbol calle también. También. Donde sí, claro. yo no tenía idea, hay campeonatos mundiales de fútbol sí, claro, calle. Claro, porque siempre se jugó, yo jugué en la calle aquí, yo vivía aquí en Santiago, ¿no? En la comuna de Santiago, en el centro, en la calle Moneda, bueno, jugábamos en la calle, digamos, ¿no? Y eso no se va a perder. O sea, algunos dicen, no, bueno, con esta mundialización hiperprofesionalizada, se va a distanciar, pero no se pierde, porque opera el fenómeno mismo que operó con los ingleses, opera ahora acá. Es decir, por la televisión, por internet, por las redes sociales, por donde sea, vemos ese fútbol mundializado, como nunca antes lo vimos. Claro. ¿No? Claro. O sea, yo que soy claro, antiguo, yo que tengo varias décadas de juventud acumulada, y me recuerdo a mi padre, qué sé yo, o sea, se habría vuelto loco mirando hoy día partidos por internet, o sea, ve partidos de Inglaterra, de Italia, qué sé yo, de Argentina, de Brasil. En esos, y estoy hablando de los años 50, 60, 70, era una locura, era imposible. Bueno, ahora eso genera el mismo efecto, o sea, los niños en los barrios, bueno, lo que pasa es que hoy día, claro, quieren ser el astro de Barcelona, o incluso se les puede instalar en la cabeza, ¿no? Un poco los pajaritos de yo voy a llegar a... pero el fútbol social, ¿no? De la base social no va a seguir existiendo, porque ahora, salvo que igual se sigue sustentando eso. Claro, se va reproduciendo. Ahora, puede llegar, no sé, porque estas cosas al mirar la historia que me hagan procesos largos, pueden llegar en 200, 300 años más, a lo mejor, a cambios muy profundos, ¿no? Pero por lo menos, para este siglo, fútbol va a haber, ¿no? Y va a haber niños jugando en la calle, o en patio, es decir, en el colegio, o en plaza, o donde sea. Ahora, también ahí, tanto existe que eso se convierte también en un objeto de codicia, ¿no? De los que manejan el poder, claro, que son también un objeto de sobrevivencia. Viejos jugadores que no fueron astros, que no ganaron miles de millones, que no fueron a Europa, etcétera, y que obtienen una franquicia, ¿no? Que es usar el nombre del club. Entonces, Colo-Colo, por ejemplo, debe tener unas 170 o 180 escuelas de fútbol a lo largo de Chile. Para seguir hablando de eso, sobre todo ahí de las relaciones de poder en el fútbol, vamos a hacer una pequeña pausa, Eduardo, y vamos a volver con esta conversación. Listo. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos. Y estamos conversando con Eduardo Santa Cruz con esta nueva publicación de LOM, Historia Social del Fútbol Chileno. Y retomando la conversación que estábamos teniendo a propósito del poder y del poder económico que existe hoy día en torno al fútbol, ¿crees que el modelo actual de las sociedades anónimas ha debilitado el vínculo con lo comunitario, con el espacio social? ¿Cómo funciona eso hoy día? Mira, bueno, en primer lugar, es una cosa así para empezar, ¿no? Que el fútbol, como cualquier actividad masiva, donde esté la masa popular, va a provocar la codicia del poder, sea el poder político o sea el poder económico. Y el fútbol
y el fútbol chileno en particular, pero también el de los otros países sudamericanos, a lo largo del siglo XX lo provocó. O sea, para no alargarnos, pero qué sé yo, la dictadura de Ibáñez. Incluso en el libro yo coloco 3 intervenciones del Estado en el fútbol, ¿no? La primera es la dictadura de Ibáñez, la segunda es la dictadura de Pinochet y la tercera es la ley de privatización en democracia que se aprobó en el 2006. Que lamentablemente en el debate se tiende a reducir al tema sociedad anónima, no sé, ¿usted está a favor o en contra de la sociedad anónima? La sociedad anónima es una forma de propiedad, ¿no? E incluso puede haber de distintos tipos. Y en uno de los capítulos yo... aunque eso cuesta mucho porque no son transparentes la información, no es fácil conseguir esa información de la propiedad de hoy día de la sociedad anónima deportiva, pero uno puede ver que hay varias formas de constitución de esta propiedad en el fútbol chileno. O sea, en el fútbol vive el 2006 con esa ley aprobada en el Parlamento, de acuerdo, transversalmente, pero vive un proceso de privatización. Del mismo modo como en dictadura lo vivió la previsión social, o lo vivió la salud, o lo vivió la educación. La dictadura intentó hacerlo por la vía de controlar Colo-Colo en la Universidad de Chile y de crear clubes a lo largo del país, que lo hizo, pero en definitiva no le resultó, se terminó generando más bien una crisis en el fútbol. Eso es lo que viene comillas, a resolver la ley de privatización del 2006. Ahora, evidentemente que en la medida en que alguien puede decir yo soy el dueño de algo que era social, ¿no? Va a generar algo por lo menos disruptivo. Porque además eso se expresa en cuestiones concretas, es decir, él toma todas las decisiones. Los clubes sociales y deportivos que existían en el siglo XX, ¿no? Tenían como la soberanía estaba en la asamblea de socios. Ahí se vota. Me acordé de Luna de Avellaneda. Pero claro. Es eso. Y muy bueno el ejemplo, porque es eso, es decir, se vota ahí, se elige la directiva, si la directiva es mala, o incluso, porque puede ser, como en todo organismo social, si la directiva es deshonesta, bueno, hay las maneras, hay estatutos que dicen cómo se saca la directiva, se le censura o no se le censura, qué sé yo, te voy a decir, los clubes eran organismos sociales, como un sindicato, una junta de vecinos, etcétera. Entonces, hoy día no, hoy día aparece alguien que incluso pudo haber sido socio del club, ¿no? Que ahora dice, no, ahora es mío. Claro. Yo soy el dueño. Claro. Entonces es complejo porque al ser el dueño desaparecieron los socios. Entonces ya no hay socios. Lo que hay son abonados. Gente que compra un abono que significa comprar por adelantado la entrada de todos los partidos del año como local en el campeonato con un descuento. Ya. Entonces los abonados. Claro. Eso es lo que hay, ¿no? En el fondo es un cliente que compra. Exactamente, convertiste el socio del club deportivo es más bien un ciudadano. Lo que hoy día tenemos son consumidores. Agradecemos al LOM que nos entrega este libro que va a ser sorteado entre nuestros espectadores. Así que quienes comenten que se quieren ganar el libro pueden participar y se lo vamos a hacer llegar. Queremos agradecerte, Eduardo, por esta tremenda producción. Sabemos que hay muchas otras cosas de las que podemos hablar contigo a propósito del periodismo, el fútbol y en fin, hay una serie de publicaciones. Invitamos a leer el libro, puedes leer el libro y después ver Luna de Avellaneda, una película argentina tremenda y que se involucra también, tiene mucho que ver con esta historia social del fútbol en Latinoamérica y en este caso el libro en Chile. Así que agradecemos tu presencia acá e invitamos a toda la gente a que pueda adquirir este libro que es interesantísimo. Yo que no soy futbolera lo estoy disfrutando. Gracias a ti y a ustedes. Sí. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990. Destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos.